Bueno, por aquí me encontré un celular, me estaba haciendo falta uno. Que lo ponga en modo avión, por favor. Saludo muy cordial, mis hermanos y hermanas, apreciadas visitas. Es un gozo para mí estar aquí con ustedes esta mañana. Me siento en casa. Creo que la última vez que estuve aquí, en esta iglesia, fue cuando estaba el pastor Ramos. Veo que algunos de ustedes estaban aquí en ese tiempo, porque están asintiendo. Es un placer estar de regreso. Muchas veces cuando estuve enseñando teología en UNAC, prediqué en esta iglesia. Inclusive teníamos un proyecto evangelístico donde llevábamos un altoparlante al Parque Bolívar con varios teólogos. Me paraba en una banca a predicar ahí en el parque y luego invitábamos a los que venían a escuchar a que nos siguieran a pie hasta acá para la conferencia. Y podríamos pensar, bueno, no hubo mucho fruto tal vez de eso, pero por lo menos hay un fruto bien grande que fue el pastor José Mejía. Posiblemente algunos lo conocen. Ese muchacho fue el fruto de una de esas conferencias que tuvimos allá en el Parque Bolívar. El muchacho vino, problemas serios con drogas, prácticamente desamparado, y gracias a Dios ahora es pastor de la iglesia adventista. Así que guardo gratos recuerdos de la iglesia central y gratos recuerdos de muchos de los miembros, que posiblemente la mayoría de los miembros son nuevos, pero recuerdo a varios de los que eran miembros en aquella época. Por ahí me dicen que Rojitas está por ahí. ¿Dónde está Rojitas? ¿Dónde está? ¿Arriba? A ver, ¿qué tal, hermano? Vendía dulces. Recuerdo una vez que pasé por donde vendía dulce y le dije, Rojitas, ¿cómo está? Dice, no, pastor, aquí vendiendo veneno. No sé si se acuerda de eso, hermano, pero yo sí me acuerdo muy bien. Muchos amigos queridos acá. Bueno, suficiente introducción. ¿Están listos para estudiar la palabra? ¡Sí! Gloria a Dios. Queremos orar. Inclinemos nuestros rostros para orar. Padre, gracias te damos por el privilegio de encontrarnos en tu casa, en tu santo día, para abrir tu santo libro. Pedimos la presencia de tu Santo Espíritu. Santifica nuestras vidas y capacítalas para un mejor servicio. Te lo imploramos en el nombre precioso de Cristo nuestro Salvador. Amén. Quiero comenzar mencionando dos puntos claves que nos van a acompañar a través de todo nuestro estudio. Vamos a hablar primordialmente de lo que ocurrió en el día del Pentecostés. Ahora quiero mencionarles que hay dos puntos claves que necesitamos recordar cuando se trata del Pentecostés. Número uno, hay una conexión muy estrecha, íntima, entre el sacrificio de Cristo en la cruz y las lenguas de fuego que se vieron en el día del Pentecostés. Primer punto que quiero que recuerden. Una conexión íntima entre el sacrificio de Jesús y las lenguas de fuego que se vieron en el día del Pentecostés. El segundo punto que quiero que tomemos en cuenta es que en el día del Pentecostés el evento importante no ocurrió en la tierra, sino que ocurrió en el cielo. Generalmente cuando hablamos del Pentecostés pensamos, bueno, recio viento,
lenguas de fuego. La gente empezó a hablar en idiomas que nunca habían estudiado. Generalmente cuando pensamos del Pentecostés, eso es lo que nos viene a la mente. Pero en realidad el evento importante en el día del Pentecostés no ocurrió en la tierra, ocurrió en el cielo. Así que desde el comienzo recordemos esos dos puntos. Número uno, hay una conexión estrecha entre el sacrificio y el fuego que se vio en el día del Pentecostés. Y en segundo lugar, el evento importante en el día del Pentecostés fue lo que ocurrió en el cielo, no lo que ocurrió en la tierra. Ahora, con respecto a esto, vamos a mirar primeramente la relación que existe entre el sacrificio y el fuego. Les voy a presentar a continuación varios ejemplos del Antiguo Testamento, a donde se ofrece un sacrificio y luego Dios llueve fuego para consumir el sacrificio en señal de su aceptación del sacrificio. Vamos a tomar varios ejemplos del Antiguo Testamento, a donde tiene uno la profecía, en el Nuevo Testamento tiene uno el cumplimiento. El primer ejemplo que quiero traer a colación fue el sacrificio que ofreció Abel. Ahora, la Biblia nos dice que Abel ofreció un sacrificio, pero la Biblia no nos dice cómo demostró Dios que aceptó el sacrificio de Abel y rechazó el de Caín. Pero el espíritu de profecía sí nos indica cómo demostró Dios su aceptación del sacrificio de Abel. Y lo que dice el espíritu de profecía está en perfecta armonía con todos los ejemplos de la Biblia. En la revista Signs of the Times, Señales de los Tiempos en español, febrero 6, 1879, Elena White escribió lo siguiente: Dios aceptó este sacrificio, el de Abel, y fuego descendió del cielo y lo consumió. Dios demostró su aceptación del sacrificio de Abel, lloviendo fuego para consumir el sacrificio en señal de que Dios aceptó ese holocausto. El segundo ejemplo que quiero darles es cuando se inauguró el tabernáculo en el desierto. Dios le mandó a Moisés que construyera un tabernáculo. Y cuando comenzaron los sacrificios en el tabernáculo, ocurrió algo muy interesante. La historia está en Levítico 9, 22 al 24. Si me acompañan, necesitan tener dedos bien diestros para buscar los versículos. Vamos a usar mucho la Biblia en nuestro estudio. Levítico 9, versículo 22. Después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Y después de hacer, ahora se van a mencionar 3 clases de sacrificios. Y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz descendió. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión. Y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Es decir, Aarón ofrece estas 3 clases de sacrificio, y luego noten cómo Dios mostró su aceptación de esos sacrificios. Versículo 24. Y salió fuego de delante de Jehová, y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. ¿Cómo demostró Dios su aceptación del sacrificio de Abel? Lloviendo fuego del cielo para consumir el sacrificio. Era el anuncio que Dios aceptó el sacrificio de Abel y también el sacrificio o los sacrificios que se ofrecieron en la inauguración del tabernáculo. El siguiente ejemplo que quiero presentarles es un holocausto que fue ofrecido por David en la era de Ornán Jebuseo. Resulta que los filisteos se llevaron el arca del pacto, y el arca del pacto empezó a derramar plagas sobre las ciudades de los filisteos. Los filisteos le mandaron a decir a David: David, no queremos más el arca, ven a buscarla. Así que
David fue a buscar el arca y cuando estaba regresando el arca en una carreta a Jerusalén, parecía que se iba a caer y Usa extendió la mano y tocó el arca y cayó muerto en el acto. Por eso David pensó que no sería bueno llevar el arca hasta Jerusalén y dejó el arca ahí en la era de Ornán Jebuseo y ofreció un sacrificio. La historia está en Primera de Crónicas 21-26. Primera de Crónicas 21 y el versículo 26. Dice allí: y edificó allí David un altar a Jehová, en el cual ofreció holocaustos y ofrendas de paz. Noten nuevamente, sacrificios. E invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Nuevamente, David ofrece el sacrificio, Dios demuestra que acepta el sacrificio, lloviendo fuego para consumirlo. El siguiente ejemplo es cuando se dedicó el templo que construyó Salomón. ¿Se dieron cuenta que yo no dije el templo de Salomón? Fue el templo de Jehová construido por Salomón. La escalera de Jacob es la escalera de Jehová que Dios le mostró a Jacob. No es la escalera de Jacob, es la escalera de Jehová. Pero cuando se dedicó el templo que construyó Salomón, pasó el mismo fenómeno. Segunda de Crónicas 7 y el versículo 1. Segunda de Crónicas 7 y el versículo 1 habla del momento cuando se dedicó el templo que construyó Salomón. Dice: cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Otra vez, sacrificio seguido por fuego para consumir el sacrificio en señal que Dios aceptaba ese sacrificio. El último ejemplo que quiero darles del Antiguo Testamento fue en los días del profeta Elías. Primera de Reyes 18:38 tiene parte de esa historia. Primera de Reyes 18:38. Ustedes recuerdan que los profetas de Baal colocaron sus holocaustos sobre los altares, se cortaban con cuchillos, etcétera, y Dios no contestó. Elías sencillamente colocó los holocaustos en el altar, oró al Señor y ustedes saben lo que pasó. Vamos a leerlo, Primera de Reyes 18:38. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Creo que Dios quería decirle que aceptaba el sacrificio. Me da la impresión. Y luego dice en el versículo 39, y viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Así que tiene uno este fenómeno a través de todo el Antiguo Testamento. Sacrificio, holocausto, seguido por fuego para consumir el holocausto, en señal que Dios aceptaba ese sacrificio que se había ofrecido. Ahora quiero hacer transición a otro simbolismo. Otro simbolismo que enseña la misma lección que el sacrificio del fuego. Es decir, la lección es la misma, pero los símbolos son distintos. Me refiero a las referencias a la roca. Dos historias que tienen que ver con la roca en el Antiguo Testamento. El primer episodio lo encontramos en Éxodo 17 y los versículos 1 al 6. Éxodo 17, 1 al 6. Dos episodios vamos a estudiar sobre la roca en el Antiguo Testamento que enseña la misma lección que el holocausto seguido por el fuego. En Éxodo 17, 1 dice: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés,
y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Yo pregunto, ¿estaba el pueblo pecando contra Jehová, sí o no? Estaba pecando contra Jehová. ¿Y saben lo que es triste? El pueblo había visto a Dios derramar las plagas en Egipto. El pueblo de Dios había visto cómo Dios abrió las aguas del Mar Rojo para que pasaran. Habían visto cómo Dios ahogó a sus enemigos en el Mar Rojo. Y en el capítulo anterior habían visto a Dios mandar pan de la panadería del cielo, maná. Y ahora, cuando no hay agua, están murmurando contra Dios. Todo lo que no es de fe es pecado, dice la Biblia. El pueblo estaba pecando contra Dios. ¿Merecía el pueblo que Dios lo castigara por su pecado? ¿Cómo no? Ahora vamos a ver algo muy interesante. Sigue diciendo, versículo 3, así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río. Y ve, golpeó el río y las aguas del río se convirtieron en sangre. La gente sabía eso. Ahora imagínense, Dios le dice a Moisés: ahora quiero que lleves tu vara y comparezcas ante el pueblo. La gente sabía el poder que había en esa vara. Sabía que cuando la vara se levantaba caía un juicio de Dios. Así que indudablemente están temblando. Versículo 6, aquí viene lo raro. Dice este personaje: he aquí que yo estaré delante de ti. ¿Dónde? Sobre la peña en Horeb. Ahora yo quiero que ustedes visualicen esto. Está la peña, que es una peña literal, una peña bien grande. Y parado sobre la peña está este personaje que está hablando. Es decir, vamos a encontrar que allí está el símbolo y lo que representa el símbolo. Porque la roca representaba al que estaba parado sobre la roca. Así que sigue diciendo, versículo 6, he aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás al pueblo. ¿Quién debía ser golpeado? Pero ¿quién debía ser golpeado? Con la vara, el pueblo. Ellos eran los que estaban pecando contra Dios. La vara debía caer sobre ellos. Pero ahora pasa algo extraño. Dice: y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Ahora, para entender lo que Dios quiso enseñar con esto, nosotros necesitamos interpretar los símbolos. Hay 3 símbolos claves en esta historia: la roca, la vara y el agua. Si podemos determinar de la Biblia qué representa la roca, qué representa la vara y qué representa el agua, vamos a entender lo que Dios quiso enseñar con esta experiencia. Así que empecemos con la roca. ¿Qué representa o simboliza la roca en esta historia? Deuteronomio, el capítulo 32, tiene la respuesta. Deuteronomio 32, y vamos a leer 3 versículos. Podríamos leer todo el capítulo, porque todo el capítulo, el tema central es Jehová la roca. Pero solamente vamos a leer versículo 4, 18 y 31. La roca es una persona. Dice: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Versículo 18. De la roca que te creó, te olvidaste. Dios le está diciendo a Israel: te has olvidado de Dios tu creador. Y luego el versículo 31
contrasta la roca de Israel con la roca de los paganos. Dice allí, porque la roca de ellos no es como nuestra roca, y aún nuestros enemigos son de ellos jueces. ¿Qué representa la roca? La roca representa a Jehová. Pero ahora tenemos un problemita. Hay 3 personas que tienen el nombre Jehová. Porque en la Biblia al Padre se le llama Jehová, al Hijo se le llama Jehová y al Espíritu Santo se le llama también Jehová. Entonces la pregunta clave es, ¿a cuál de los 3 específicamente se está refiriendo Deuteronomio 32 y también la roca de Éxodo 17? No tenemos que adivinar. 1 Corintios 10. 1 Corintios 10 nos dice cuál personaje es representado por esta roca. 1 Corintios 10 y el versículo 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento que... Yo pregunto, ¿el maná era un alimento material? ¿Tenía el maná proteínas? ¿Vitaminas? ¿Minerales? ¿Carbohidratos? Sí, era alimento físico, pero era más, era alimento espiritual, porque representaba a Jesús, una persona. Así que dice, todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida que... Yo pregunto, ¿el agua que salió de la roca era H2O? ¿Sí? ¿Tenía dos partículas de hidrógeno y uno de oxígeno? Sí, era agua literal, pero simbolizaba una realidad espiritual, porque sigue diciendo aquí, todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la ¿qué? De la roca espiritual. ¿Era una roca de verdad? ¿Sí era una roca de verdad? Sí, pero espiritualmente dice, la roca era Cristo. ¿A quién representa la roca de esta historia? Cristo, específicamente. Ahora, ¿qué representa la vara? La vara representa juicio o castigo. Cada vez que Moisés levantaba la vara, venía un juicio de Dios o un castigo. Pero no solamente le dijo Dios que levantara la vara, sino que le dijo que con la vara golpeara la roca. Ahora, ¿qué significa el acto de golpear la roca con la vara? La palabra hebrea, golpear, es naka, y se traduce de las siguientes maneras en el Antiguo Testamento: golpear, azotar, pegar, matar, recibir un golpe o ser herido. Es la idéntica palabra que se usa cuando Moisés golpeó las aguas del río Nilo y se convirtieron en sangre. Golpeó el polvo y del polvo salieron piojos. Y es la misma palabra que se usa para decir que Dios golpeó a los primogénitos de Egipto y los que no pusieron la sangre en los postes y en el dintel de la puerta perecieron. Es decir, el acto de caer la vara sobre la roca representa que el juicio de Dios está cayendo sobre la roca. Israel pecó y merecía que la vara del castigo de Dios cayera sobre ellos, pero en vez de caer la vara del juicio de Dios sobre el pueblo, cayó sobre la roca que representa ¿a quién? A Cristo Jesús. Noten esa maravillosa profecía mesiánica. Isaías 53 y el versículo 4. Isaías 53 y el versículo 4. Aquí nos dice que el propio Dios, Dios el Padre, golpeó a su propio Hijo. Aunque Jesús era inocente, ¿por qué el Padre hizo caer sobre Cristo la vara del juicio?
Este texto lo explica. Isaías 53:4. Hablando de Jesús, dice, ciertamente llevó Él. ¿Qué cosa? Nuestras enfermedades y sufrió ¿qué? Nuestros dolores, y nosotros le tuvimos ¿por qué? Por azotado. Esa es la mismita palabra, golpeado, de la historia de Éxodo 17. Dice, lo tuvimos por azotado, por herido de ¿quién? Por herido de Dios y abatido. La vara del juicio del Padre cayó sobre ¿quién? Cayó sobre Jesús. ¿Jesús merecía que la vara cayera sobre él? Nunca pecó. ¿Sobre quiénes debería haber caído la vara? Sobre todos nosotros. Pero en vez de caer sobre los culpables, cayó sobre aquel que era completamente inocente. Es decir, Cristo Jesús cargó nuestros pecados y la vara del juicio de su Padre lo azotó en nuestro lugar. ¿Con qué propósito? Ahora tenemos que mirar qué representa el agua. Vamos a Juan 7, 37 al 39. Juan 7, 37 al 39. ¿Cómo demostró Dios que Él aceptaba el golpe que recibió la roca? ¿Cómo demostró Dios que aceptaba el acto de golpear la roca? Pues la roca dio ¿qué? Porque si Moisés hubiera golpeado la roca y no sale nada, significa que Dios no lo acepta. Pero el hecho de que el agua fluya de la roca significa que el golpear de la roca fue aceptado por Dios y ahora sale el agua. Como el sacrificio es seguido por el fuego y el fuego anuncia la aceptación del sacrificio. Juan 7, 37 al 39. Aquí Jesús está presente en la fiesta de tabernáculos. Era una fiesta que duraba 8 días. El gran día de la fiesta era el día número 8, la gran celebración. Y Jesús estaba presente allí. Dice en el versículo 37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Entonces, ¿quién es la roca? Jesús, porque Jesús dice, ven y bebe de mí. Jesús entonces tiene que ser la roca de donde sale el agua. ¿Están conmigo o no están conmigo? Dice, venga a mí y beba. Ahora fíjense, muy importante. El que cree en mí, la palabra creer allí significa confiar. Creer no es algo que pasa en el cerebro. El diablo también cree en la cabeza, pero la vida demuestra que no tiene fe ni confianza. Aquí cuando Jesús dice, el que cree en mí, está diciendo, el que confía en mí, el que me recibe como Salvador personal, como dice la Escritura, ahora no pierdan este punto, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Del interior de quién correrán ríos de agua viva? No de Cristo. Del que bebe. Leámoslo de nuevo. En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie, alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, del que cree, de su interior, correrán ríos de agua viva. El que bebe del manantial, se convierte en un manantial. Noten el versículo 38, 39. Esto dijo, ¿de qué estaba hablando Jesús cuando dijo que correrán aguas? Esto dijo del ¿qué? Del Espíritu. ¿Qué representa el agua entonces? El Espíritu Santo, que recibe el creyente. Dice, esto dijo del Espíritu que habían de ¿qué? De recibir los que ¿qué? El que cree en mí, dijo Jesús, los que creyesen en Él, los que confían en Él, los que lo reciben como Salvador personal. Y luego dice en el momento cuando iba a ocurrir esto, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque todavía no era el Pentecostés, ¿verdad? Jesús estaba en la fiesta de tabernáculos, todavía no había llegado el Pentecostés cuando fue derramado el Espíritu Santo. Así que dice, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún
glorificado. ¿Saben cuándo fue glorificado? Cuando ascendió al cielo, al santuario celestial, y recibió la promesa del Espíritu del Padre. Entonces, ¿qué representa el agua? El agua representa recibir el Espíritu Santo por consecuencia de haber recibido a Jesús como Salvador personal. Déjenme darles una ilustración para que puedan entender que los que beben del manantial llegan a ser manantiales. Los que reciben a Jesús como Salvador y reciben el Espíritu, ahora ese Espíritu lo comparten con otras personas. El Señor Jesucristo dijo: yo soy la luz del mundo. Pero Jesús también dijo: vosotros sois la luz del mundo. Ahora, ¿cómo es que Jesús puede ser la luz del mundo y decir que nosotros también somos la luz del mundo? Déjenme darles una ilustración. Salen en una noche bien clara en Medellín. No hay una nube en el cielo. Acaba de pasar un viento recio que ha sacado toda la contaminación del valle. Y salen y es una noche de luna llena. Y miran al cielo esa luna plateada, romántica. Y miran y dicen: qué linda está la luna esta noche. Esa no es toda la verdad, porque la luna es fea. ¿No es fea la luna? Sí, lleno de montes y cráteres, desolada. Entonces lo que hay que decir es: qué lindo está el sol esta noche. Porque la gloria de la luna es la gloria del sol. El sol recibe la gloria para proyectarla a la tierra. El sol tiene gloria y la luna tiene gloria, pero la gloria de la luna es la gloria del sol. Cuando estamos conectados con Jesús, la gloria de Jesús, la luz de Jesús invade nuestro ser. Bebemos el agua y entonces nosotros reflejamos la luz como la luna refleja la luz del sol. Así que Jesús interpreta el agua como el Espíritu Santo. Noten otro texto, 1 Corintios 12, 13. 1 Corintios 12 y el versículo 13 nos dice claramente que el agua representa el Espíritu Santo. Dice: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber, ¿de qué? De un mismo Espíritu. Pero hay un segundo episodio en el Antiguo Testamento que habla de la roca. Ese se encuentra en Números 20, 7 al 11. Números 20 y el versículo 7 hasta el versículo 11. Otra experiencia de Moisés y el pueblo de Israel en relación con la roca. Dice ahí en Números 27: y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano. Y ahora hay una diferencia. La primera vez Moisés tenía que golpear la roca para que la roca diera el agua. Pero ahora dice: y hablad a la peña a la vista de ellos. Es decir, ahora Moisés debe decirle a la roca: por favor, dame tu agua. ¿Y qué hizo Moisés? Se le llenó la copa. Y no seamos muy duros con Moisés. Moisés pastoreaba una congregación de 1 millón de miembros, no contando mujeres y niños. Y era una congregación difícil. Murmuradores, quejadientos, siempre queriendo apedrear a Moisés, echándole la culpa de todo, recordando cómo era la vida buena que tenían en Egipto. ¿Y saben lo interesante? Moisés fue pastor de esa congregación 40 años en el desierto. Y si ustedes leen los registros bíblicos, no van a encontrar que Moisés haya cometido ni un solo pecado durante esos 40 años, sino hasta que golpeó la roca.
Y la sierva de Dios dice en el libro Patriarcas y Profetas que si Moisés no hubiera cometido ese único pecado, hubiera sido trasladado al cielo de entre los vivos. No hubiera pasado por la experiencia de la muerte. Así que Moisés, como dicen los puertorriqueños, se enfogonó, se airó, se enojó y tomó la vara y golpeó la roca 2 veces en vez de pedirle a la roca que diera su agua, y Dios lo excluyó de entrar a Canaán con el pueblo. Imagínense, 40 años anhelando entrar con el pueblo a Canaán y no pudo. ¿Por qué fue tan terrible el pecado de Moisés? Voy a leerles de Patriarcas y Profetas, página 442, la razón por la cual su pecado fue tan grave. Había cierto simbolismo que Dios quería enseñar a través de esta experiencia. Dice allí, Patriarcas y Profetas 4:42, por su acto temerario, Moisés restó fuerza a la lección que Dios se proponía enseñar. Es decir, Moisés arruinó la lección que Dios quería enseñar. Siendo la roca un símbolo de Cristo, había sido herida una vez. Como Cristo había de ser ofrecido una vez. La segunda vez bastaba hablar a la roca. Así como ahora solo tenemos que pedir las bendiciones en el nombre de Jesús. Al herir la roca por segunda vez, se destruyó el significado de esta bella figura de Cristo. Moisés estaba dando la impresión de que Jesús iba a caer bajo el juicio de Dios más que una vez. El libro de Hebreos dice que cuando Jesús murió, murió de una vez por todas. No tiene que morir más. Una sola vez murió por los pecados de la raza humana. Y saben que hay una iglesia en el mundo hoy que enseña que en cada misa se ofrece de nuevo a Cristo en sacrificio. Si Dios excluyó a Moisés de Canaán por dar la impresión de que Jesús iba a tener que sufrir por los pecados del mundo más que una vez, ¿cómo creen ustedes que se siente Dios cuando hoy se enseña que cuando una persona confiesa su pecado, Cristo tiene que morir en cada misa, vez tras vez tras vez, ser sacrificado de nuevo y de nuevo y de nuevo? La Biblia dice que cuando Cristo murió, murió de una vez por todas. Agotó los pecados de la raza humana cuando murió en la cruz. ¿Qué necesitamos hacer hoy para recibir el agua o el Espíritu Santo? Lucas 11:13. Lucas 11 y el versículo 13 nos dice qué tenemos que hacer hoy. Dice Jesús: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará ¿qué? El Espíritu Santo a los que se lo pidan? Pedid y se os dará. Para recibir los beneficios de la vida y la muerte de Cristo, Cristo no tiene que morir de nuevo. Lo único que tenemos que hacer es venir a Él con fe y pedir su bendición, pedir el Espíritu Santo. Ahora hablemos un poquito de la cruz y el Pentecostés. El Señor Jesucristo fue sacrificado en la cruz, cargó los pecados de toda la raza humana y luego resucitó. Y cuando resucitó, ¿qué hizo? Cuando resucitó pasó 40 días acá. Después de los 40 días, una nube lo arrebató y lo llevó ¿a dónde? Lo llevó al cielo. ¿A qué lugar del cielo específicamente? Lo llevó al lugar santo del santuario celestial. ¿A qué fue Jesús allá, al lugar santo del santuario celestial? Fue allá para encontrarse con su Padre, para asegurarse que su Padre aceptaba el sacrificio que Él había ofrecido. Y entonces, si el Padre aceptaba sus sacrificios, ahora Jesús iba a comenzar a interceder por los que se allegan a Él.
Pero primero tenía que tener la certeza de que su padre había aceptado el sacrificio y su vida perfecta que él había vivido en la tierra. Ahora es muy interesante, le voy a dar un poquito de trasfondo. En nuestra escuela Ancla tenemos una escuela de teología todos los años en español y una semana en inglés, donde estudiamos determinado tema. Este año en la ciudad de El Paso, Texas, vamos a estudiar los 7 sellos de Apocalipsis. Y la visión introductoria a los 7 sellos es Apocalipsis 4 y 5. En Apocalipsis el capítulo 4 es un capítulo muy interesante. Ahí está Dios el Padre sentado en su trono. Alrededor del trono están los 24 ancianos, que son los representantes de los mundos que nunca pecaron. En medio del trono están los seres vivientes, que representan los querubines y los serafines. Y delante del trono está la lámpara que tiene 7 brazos, es decir, el candelabro de 7 brazos está allí representando que la plenitud del Espíritu Santo está presente allí en esa escena. Y todos los seres celestiales están cantando un himno en honor al que está sentado en el trono, al Padre, porque es el Creador. Pero cuando uno lee el capítulo 4, uno no encuentra en el capítulo 4 que Jesús está. Ni tampoco está la hueste angélica. Están ausentes en el capítulo 4. Y entonces uno dice, bueno, ¿y por qué Cristo y la hueste angélica no están en el capítulo 4? ¿Y por qué los himnos que se están cantando son en honor al Creador y no en cuanto al Redentor? Cuando uno va al capítulo 5, uno descubre en el capítulo 5 y el versículo 7 que ahora llega el Señor Jesucristo con toda la hueste celestial que vino a la tierra para buscarlo. Por eso en el capítulo 4 no estaba. Capítulo 4 se está preparando el salón para la recepción del héroe de guerra que viene con las heridas en su cuerpo, pero viene vivo, viene victorioso. Así que en el capítulo 5 el Señor Jesucristo llega con toda la hueste angélica y se unen al escenario. Y dice en el capítulo 5 que el Señor Jesucristo viene hasta donde está el que está sentado en el trono. Viene con el fin de preguntarle al que está en el trono, que es Dios el Padre, si su sacrificio ha sido suficiente para salvar a todos sus hijos y llevárselos algún día al cielo. Y en ese momento el Padre le dice al Señor Jesús, tu sacrificio y tu vida perfecta son plenamente aceptados. Y luego, ¿qué hace Dios para demostrarle a los discípulos en la tierra que el sacrificio en el cielo fue aceptado? Vamos a Apocalipsis 5, 6. En el capítulo 4, 5, vamos al 4, 5 primero y luego el 5, 6. Un detallito muy importante. En Apocalipsis 4 y el versículo 5 dice, y aquí no está Cristo todavía con la hueste angélica, dice, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Si en el capítulo 4, las 7 lámparas de fuego, los 7 espíritus, no son 7 espíritus santos. 7 significa la plenitud del Espíritu Santo que está presente allí en el capítulo 4. Pero cuando Jesús se presenta como Cordero inmolado, de repente las 7 lámparas de fuego son enviadas a la tierra. Nota lo que dice el capítulo 5 y el versículo 6. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Ahora llegó Jesús con su cuerpo, con las señales del sacrificio, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los que los 7 espíritus de Dios. Ahora, ¿qué va a pasar con los 7 espíritus ahora? Los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. ¿Qué sucede en el día del Pentecostés? El Espíritu Santo que estaba presente allá en el cielo, ahora es enviado a la tierra. Y las lenguas de fuego que se vieron en el aposento alto, era el anuncio de Dios diciendo, discípulos,
Jesús se ha presentado ante el Padre y su sacrificio ha sido aceptado. Ahora voy a leerles un pasaje largo, pero cada vez que lo leo me da piel de gallina. Es emocionante. Las últimas 3 páginas del libro Deseado de todas las gentes, la hermana White describe la ascensión de Jesús y lo que ocurrió cuando llegó. Espectacular. Ella lo vio en visión. Está exponiendo Apocalipsis 4 y 5, está ampliándolo. No está agregándole nada a la Biblia, está ampliando porque en visión ella lo vio. Se encuentra la página 772 a la 774. Dice lo siguiente: todo el cielo estaba esperando para dar la bienvenida al Salvador. Ahí estaba el Padre, los representantes de los mundos, estaban los querubines y los serafines, estaba el Espíritu Santo, todos presentes. Todo el cielo estaba esperando para dar la bienvenida al Salvador a los atrios celestiales. Mientras ascendía, iba adelante, y la multitud de cautivos libertados en ocasión de su resurrección le seguía. La hueste celestial, fíjense que la hueste celestial no estaba en el capítulo 4 porque viene con Jesús en el capítulo 5. Dice, la hueste celestial con aclamaciones de alabanza y canto celestial acompañaba al gozoso séquito. Así que vienen cantando pero a todo vapor. Al acercarse a la ciudad de Dios, la escolta de ángeles demanda: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Ubiquémonos allí. ¿Cómo habrá sido? Gozosamente los centinelas de guardia responden, es decir, los que están en las puertas: ¿quién es este Rey de Gloria? Dicen esto no porque no sepan quién es, sino porque quieren oír la respuesta de sublime loor. Jehová, el fuerte y valiente, Jehová, el poderoso en batalla. ¿Por qué se le dice Jehová el poderoso en batalla? Porque viene del campo de batalla herido pero vivo. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Vuelve a oírse otra vez: ¿quién es este Rey de Gloria? Salmo 24. Porque los ángeles no se cansan nunca de oír ensalzar su nombre. Y los ángeles de la escolta responden: Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Entonces los portales de la ciudad de Dios se abren de par en par, y la muchedumbre angélica, fíjense ahí, por eso no estaba en el capítulo 4, la muchedumbre angélica entra por ellos en medio de una explosión de armonía triunfante. Ahí está el trono, y en derredor el arco iris de la promesa. Ahí están los querubines y los serafines. La Biblia los llama los seres vivientes. La hermana Juan interpreta quiénes son. Y luego habla de los 24 ancianos, los comandantes de las huestes angélicas, los hijos de Dios, los representantes de los mundos que nunca cayeron, están congregados. El concilio celestial delante del cual Lucifer había acusado a Dios y a su Hijo, los representantes de aquellos reinos sin pecado sobre los cuales Satanás pensaba establecer su dominio, todos están allí para dar la bienvenida al Redentor. Sienten impaciencia por celebrar su triunfo y glorificar a su Rey. Pero ahora noten, pero con un ademán, Él los detiene. Todavía no. No puede ahora recibir la corona de gloria y el manto real. Entra a la presencia de su Padre. Señala, ahora se va a presentar como Cordero Inmolado. La hermana White no dice Cordero Inmolado, sino que interpreta lo que quiere decir el lenguaje. Entra a la presencia de su Padre, señala su cabeza herida, su costado traspasado, sus pies lacerados, alza sus manos que llevan la señal de los clavos. Presenta los trofeos de su triunfo, ofrece a Dios la gavilla de las primicias, aquellos que resucitaron con Él como representantes de la gran multitud que saldrá de la tumba en ocasión de su segunda venida. En este momento todas las huestes celestiales están calladas. Hay un silencio sepulcral en el cielo. Se acerca al Padre, ante quien hay regocijo por un solo pecador que se arrepiente. Desde antes que fueran echados los cimientos de la tierra, el Padre y el Hijo se habían unido en un pacto para redimir al hombre en caso de que fuese vencido por Satanás.
Habían unido sus manos en un solemne compromiso de que Cristo sería fiador de la especie humana. Cristo había cumplido este compromiso. Cuando sobre la cruz exclamó, consumado es, se dirigió al Padre. El pacto había sido llevado plenamente a cabo. Ahora declara, Padre, consumado es. He hecho tu voluntad, oh Dios mío. Me he completado la obra de la redención. Si tu justicia está satisfecha, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén también conmigo. Padre, es suficiente mi vida perfecta y mi sacrificio para que cada uno de mis hijos pueda venir algún día para estar conmigo. Escuchen esto. Se oye entonces la voz de Dios proclamando que la justicia está satisfecha. Satanás está vencido. Los hijos de Cristo que trabajan y luchan en la tierra son aceptos en el amado. Delante de los ángeles celestiales y los representantes de los mundos que nunca cayeron, son declarados justificados. Donde Él esté, allí estará su iglesia. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Aquí viene la parte más emocionante. Los brazos del Padre rodean a su Hijo y se da la orden, adórenlo todos los ángeles de Dios. Con gozo inefable, los principados y las potestades reconocen la supremacía del príncipe de la vida. La hueste angélica se postra delante de él, mientras que el alegre clamor llena todos los atrios del cielo. Digno es el Cordero que ha sido inmolado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la bendición. Los cantos de triunfo se mezclan con la música de arpas angelicales hasta que el cielo parece rebosar de gozo y alabanza. El amor ha vencido, lo que estaba perdido ha sido hallado. El cielo repercute con voces que en armoniosos acentos proclaman bendición y honra y gloria y dominio al que está sentado sobre el trono y al Cordero por los siglos de los siglos. ¿Y luego qué hace Dios? Envía a la tierra ¿a quién? Al Espíritu Santo para continuar en la tierra la obra de Cristo Jesús. ¿Y cómo supieron los discípulos que el sacrificio de Jesús había sido aceptado? Por las lenguas de fuego que se vieron en el aposento alto. Y porque Dios había derramado de la roca el agua, símbolo del Espíritu Santo. Pero ahora viene un punto muy importante. ¿De qué valía que el Señor Jesucristo comenzara su obra intercesora en el cielo si nadie en la tierra lo sabía? Ahora escuchen bien. Ahora el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos: ahora que ustedes han recibido el Espíritu Santo, ahora ustedes tienen que salir y tienen que ser testigos, para que otras personas puedan tener la misma experiencia, para que los demás también puedan venir a Cristo Jesús, recibirlo como Salvador personal y recibir el Espíritu Santo para poder entonces predicar el Evangelio, para que todos puedan saber que Jesús ha comenzado su obra intercesora en el cielo y que está listo para salvar al que se allega a Él. Noten Hechos 1, 7 y 8. Hechos 1, 7 y 8. Aquí están los discípulos reunidos inmediatamente antes de la ascensión de Jesús. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Ahora escuchen esto. Pero recibiréis poder. ¿Cuándo recibieron el poder? ¿Cuándo bebieron el agua? En el día del Pentecostés, ¿verdad? Así que dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué? El Espíritu Santo. ¿Por qué recibieron el poder? ¿Habían recibido a Jesús como Salvador? Ahora reciben el poder del Espíritu Santo. ¿Con qué propósito? Para poder gritar en la iglesia y decir aleluya, gloria a Dios, y hablar en idiomas que ni siquiera Dios entiende. ¿No? ¿Cuál fue el propósito por el cual ellos bebieron del agua?
El propósito es que ellos se convirtieran en manantiales de agua, que ahora compartieran lo que ellos habían recibido. Fíjense lo que sigue diciendo el pasaje. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y luego dice, cuando se recibe el poder, ¿qué cosa? Me seréis testigos. ¿Cuál es el propósito de recibir el Espíritu Santo? Ser testigos. Es decir, cuando bebemos el agua, nos convertimos en manantiales de aguas. Si no somos manantiales, es porque no tenemos conexión con el agua, con la fuente del agua, hermanos y hermanas. ¿Saben cuál es la más grande señal de que una persona de verdad ama a Jesús? El intenso deseo de ver a otros salvos. Es la más grande evidencia de todas. Así que dice, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Vayan y cuéntenles que hay en el cielo un Salvador. En el cielo hay un intercesor. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, que intercede por nosotros. Pueden venir a recibir a Jesús, recibir el Espíritu Santo, para que entonces ustedes también se conviertan en testigos y el agua que han bebido fluya a otros. Quiero terminar con una ilustración bíblica que junta todo lo que hemos hablado. Una vez el Señor Jesucristo visitó la ciudad de Samaria. Y a mediodía, un día, estaba sentado ahí cerca del pozo de Jacob. Y mientras estaba allí, vino una mujer, se conoce como la mujer samaritana. Vino a sacar agua. Ahora, eso es raro, nunca se saca agua en Israel a mediodía, pues hace demasiado calor. El agua se saca temprano en la mañana o por la tarde. Pero esta mujer tenía una reputación turbia. Había tenido 5 hombres en su vida y el que estaba con ella no era el marido. Y no quería, sabía que la gente de Sicar, de donde ella era, no la tenía en alta estima. Así que fue a mediodía cuando no se iba a encontrar a nadie. Y el Señor Jesucristo la ve venir a sacar el agua y le dice, mujer, dame agua de beber. Y la mujer le dice a Jesús, ¿cómo es que tú siendo un judío le pides agua a una samaritana? Fíjese que la conciencia de esta mujer en cuanto a la identidad de Jesús crece a medida que la historia avanza. Al principio, para ella Jesús es un judío. Y luego empieza la conversación y Jesús le dice, yo te conozco como un libro. Yo sé que tú has tenido 5 hombres en tu vida y el hombre con quien estás viviendo ahora no es tu marido. Y ahora la mujer dice, ve, yo creo que tú eres un profeta. Pero al final de la historia no cree que Jesús es solo judío y profeta, sino que Jesús es el Mesías. Vamos a Juan 4, 13 y 14. Juan 4, 13 y 14. Dice allí, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, es decir, el agua del pozo de Jacob, volverá a tener sed, como la que tengo yo ahora. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, ¿cuál agua es esa que Jesús iba a dar? El Espíritu Santo, ¿verdad? Dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Y ahora escuchen bien, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. ¿Captaron lo que está diciendo? El agua que Cristo nos da ahora se convierte en ¿qué? En nosotros una fuente que salte para vida eterna a otras personas. Esta mujer demostró que en verdad había sido convertida a Jesús, porque inmediatamente se fue a Sicar a su pueblo. Ya no tenía vergüenza de puerta en puerta. Encontré al Mesías. Encontré al Mesías. Encontré al Mesías. Vengan, yo los llevo. Y mientras tanto Jesús, todavía allá en el pozo de Jacob, regresan los discípulos a quienes Jesús había enviado para comprar alguna comida.
Y le dicen a Jesús, mira, hemos traído aquí la comida que dijiste que fuéramos a comprar. Jesús dice, mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de mi Padre y cumplir su obra. Y los discípulos torpes como de costumbre dicen, bueno, debe ser que alguien le trajo comida mientras estábamos por allá. Y luego Jesús dice, ustedes oyen que hay 4 meses hasta la cosecha. Miren los campos, están blancos, listos para la cosecha. Y el deseo de toda la gente dice que Jesús no estaba apuntando a campos de trigo ni campos de cebada, estaba apuntando hacia la mujer samaritana que venía con todo el pueblo de Sicar para escuchar el mensaje de Jesús. La que bebió del manantial se convirtió en manantial. Leo el comentario del Espíritu Profecía, te van a reconocer por lo menos una parte de esta cita. Ministerio de Curación, páginas 69 y 70. Tan pronto como halló al Salvador, la mujer samaritana que habló con Jesús junto al pozo de Jacob, trajo a otros a él. Tan pronto, dice, trajo a otros a él, inmediatamente. Ahora escuchen, así dio pruebas de ser una misionera más eficaz que sus propios discípulos. Ahí está esta mujer. Una misionera más eficaz que los discípulos que habían estado mucho tiempo con Jesús. Ahora escuchen, ellos no vieron en Samaria indicios de que fuera un campo alentador. Decían, no, Samaria es un campo muy duro. Esa gente no va a escuchar. Además, esos no son de nuestro pueblo. Y como muchos adventistas que dicen, bueno, no estamos ganando gente hoy, pero cuando caiga la lluvia tardía, ahí sí es verdad que vamos a ganar montones de gente. La hermana hoy dice que los discípulos fijaban sus pensamientos en una gran obra futura y no vieron que en derredor de sí había una mies que cegar. Pero por medio de la mujer a quien ellos despreciaron, toda una ciudad llegó a oír a Jesús. Ella llevó enseguida la luz a sus compatriotas. Esta mujer representa la obra de una fe práctica en Cristo, no de palabras, una fe práctica en Cristo. Y ahora viene la famosa cita, cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como misionero. Así que si usted no siente el deseo de ser misionero, no ha nacido en el reino de Dios. Cosa seria. Cuando amamos a Cristo, amamos a los hermanos. Queremos ver la salvación de las almas. Así que sigue diciendo, cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como misionero. Apenas llega a conocer al Salvador, desea hacerlo conocer a otros. La verdad salvadora y santificadora, que es el agua, no puede quedar encerrada en su corazón. El que bebe del agua viva llega a ser una fuente de vida. El que recibe se transforma en un dador. Ahora, hermanos y hermanas, tenemos la gran oportunidad de estas conferencias de poner en práctica nuestras palabras y demostrar nuestro amor para con los que están pereciendo en el pecado. Hermanos y hermanas, en esta ciudad la vasta mayoría de las personas no conocen nada en cuanto a la salvación. Están divagando de aquí para allá, tal vez buscando algo mejor, buscando a un Salvador, frustrados por problemas económicos, problemas de familia, problemas de salud, y están buscando un camino mejor, una esperanza mejor. Nosotros, los adventistas, tenemos el mensaje que el mundo, y más específicamente Medellín, necesita. Pero necesitamos testigos que han bebido el agua, que ahora salgan a compartir el agua. Fíjense que la mujer sí invitó a los de la ciudad a ir a donde Jesús, y luego Jesús les enseñó. No significa ni siquiera que en estas conferencias nosotros tenemos que darle a todos los invitados estudios bíblicos. Dios nos ha llamado para que salgamos e invitemos a la gente a que venga a escuchar el mensaje de Dios. Tenemos esta gran oportunidad esta semana.
Yo sé que hay muchas personas que han estado preparándose ya, hay muchas personas ya preparadas para el bautismo, que se van a preparar, pero hay muchas personas que para esta campaña será una campaña de siembra. Van a escuchar por primera vez el mensaje de Dios para este tiempo. Un mensaje de gozo, un mensaje de esperanza, un mensaje de que hay un mundo mejor que este. Y nosotros tenemos la responsabilidad de darles la oportunidad de que conozcan estas cosas. ¿Cuántos de los que están presentes quieren poner su granito de arena y decir, sí Señor, yo voy a contarle a la gente para que ellos puedan conocer este glorioso mensaje? ¿Quieren colocarse de pie? Yo voy a tener una oración y entonces vamos a cantar nuestro himno final, que es muy bien conocido. Hay lugar en la amplia viña para todo labrador. Para todo labrador. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos porque tú nos escoges a nosotros, miserables seres humanos pecadores, para invitar a la gente a recibir a Jesús. Qué glorioso privilegio. No lo merecemos, pero ayúdanos, Señor, a apreciar este glorioso privilegio. Te ruego que bendigas a todos los que están en Medellín, de alguna manera que escuchen en cuanto a las conferencias, que puedan venir en persona, o tal vez ver las presentaciones a través de la televisión, Zoom TV, o a través del radio. De alguna manera, los que son sinceros de corazón, tráelos, Señor, para escuchar tu mensaje. Bendice, Señor, a esta iglesia, las iglesias representadas aquí. Llénanos de tu Santo Espíritu y luego vacíanos y vuélvenos a llenar para alcanzar las almas para tu reino. Gracias te damos, Señor, por escuchar nuestra oración, pues te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Permanezcamos parados y ahora vamos a tener el anuncio del himno final. Vamos a cantar con gozo, adorar al Señor. Hay lugar en la amplia viña. Recuerden, las visitas y los amigos los esperamos hoy a las 3, que de aquí vamos hacia la universidad. Hoy empieza la semana de conferencias. Vamos a adorar al Señor. Hay lugar en la amplia viña. Hoy a las 3 de la tarde para que vamos hacia la universidad. Amante